Welcome, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to everyone. My name is Anna Maria Giraldi. I'm the president of the International Society for Sexual Medicine, and it's a real pleasure to welcome you all to this joint webinar that ISSM is arranging together with SLAMS. It's also such a pleasure to welcome my friend and colleague, Fernando Faccio, who is the president of the SLAMS. So welcome to you, Fernando. Thank you, Ana Maria. Thank you for having me here. And especially, I would like to welcome everybody for this webinar. And thank you again for the ISSM support. So the webinar is actually the first webinar that we arranged where we have it in a non-English language. And the webinar will focus on sexual medicine practice in Latin America. And I can see that many people are signing in, and I really hope that you will hear about and learn about the situation and challenges in sexual medicine in South America and Latin America. So the next slide. So just a little housekeeping. We have a simultaneous translation, and the only one that will only be in English is me. The rest of the webinar will be in Spanish and Portuguese, and we will have simultaneous translation into English, Spanish, or Portuguese. So what you need to do is to go to the bottom of your screen, and you can click the interpretation button. You'll see it to the right, and then you will be asked to choose the language which you want the interpreter to use. So please go there, and you will have the interpretation. The next slide. So before we start the webinar, I just want to tell you what ISSM is. Maybe you don't know it, maybe you know it, and then you'll just hear it again. The ISSM, we have a vision, and we have the vision that every human being has a right to a healthy and satisfying sexual life. Next slide. We were founded in 1982, and we started as the International Society for Impotence Research, but now we're the International Society for Sexual Medicine. And we are trying to cover the whole field of human sexuality. And our mission is to be the most trusted and respected source of information, education, and professional development on human sexual health through the delivery of world-class publications, research findings, online and in-person opportunities for knowledge exchange worldwide. And the webinar is a very good example of how we try to fulfill our mission. The next slide. The ISSM is built up by regional societies. SLAMS is a very important and old regional society. We have, on top of what we have in Latin America, we have in North America, we have regional societies in Europe, in the Asian Pacific Society, we have in the South Asian region, we have in the Middle East, and we also affiliated with the ISWIS, the International Society for the Study of Women's Sexual Health. So we are really covering sexual medicine and sexual health all over the world. Next slide. If you are a member, you will have the benefits to receive our journals. We have 4 journals, 1 video journal on prosthetic surgery, and 3 journals, Journal of Sexual Medicine Open Access, and Sexual Medicine Reviews. And in these journals, you will be able to hear about the newest research that we have in sexual medicine. So if you're not a member, please become a member of SLAMS, and thereby you'll also be a member of ISSM and receive our journals and some of the other benefits that we have in our society. The next slide. So having said this, it's a real pleasure to introduce our moderator for the webinar, Estela Citrin from Uruguay. Estela is a gynecologist. She is a fellow of the European Community for Sexual Medicine. She has a master in contraception and sexual health from the University of Alcalá. She is the general coordinator of sexual medicine diploma at the University of Uruguay, and she's also a member of the education committee of the ISSM. So a very, very warm welcome to you, Estela, and thank you for taking your valuable time to moderate this webinar. Muchas gracias, Ana María, por la presentación. Les agradezco especialmente haber pensado en mí para este webinar. Ha sido un gusto participar y trabajar con los exponentes.
y les quería comentar cómo va a ser la dinámica en la presentación. Vamos a tener 3 presentaciones, la primera del doctor Fernando Facio, la siguiente del doctor Miguel Rivero y la siguiente de la doctora Silvina Valente. Al final vamos a trasladar las preguntas que ustedes hayan tenido. Les pido que las preguntas las realicen en el botón de preguntas y respuestas, en el idioma que se sientan más cómodos, y las vamos a trasladar al final. Por favor, indiquen hacia quién está dirigida la pregunta. Para comenzar entonces, vamos a hablar sobre la situación. La primera presentación va a estar a cargo del doctor Fernando Facio, que es profesor de urología de FUNER, posgrado del Hospital Johns Hopkins de Estados Unidos, y es el presidente actual de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Sexual, y su charla va a ser sobre la situación de la medicina sexual en Latinoamérica. Fernando, te escuchamos. Obrigado, Estela. Eu gostaria de agradecer, primeiro, pela presença de todos vocês nesse webinar, principalmente com o suporte da International Society for Sexual Medicine, onde vamos dividir com vocês a situação da medicina sexual na América Latina. Próximo slide, por favor. Next. A SLAMS, ela, na verdade, ela começou com o nome de Sociedade Latino-Americana para Estudos da Impotência e Sexualidade. Ela foi criada em 1990 e, desde lá, nós tivemos o privilégio de ser conduzida por importantes líderes da América Latina, e hoje nos engrandece muito poder fazer parte dessa sociedade que é afiliada da ISSM. Next. A nossa missão, nosso objetivo é ser a mais respeitada e confiável fonte de informação em educação, desenvolvimento profissional de medicina sexual na América Latina. Próximo. Nós somos uma sociedade jovem. Já fizemos 15 congressos, sendo um deles online, e tivemos o privilégio de poder contemplar um continente que tem 2 línguas diferentes e que, além de tudo, é um continente bastante grande. São 19 milhões de quilômetros quadrados e uma população que chega quase a 600 milhões de habitantes. Próximo. E eu começo discutindo este artigo. É um artigo interessante onde mostrou o crescimento, o desenvolvimento e a diversificação da medicina sexual na América Latina. Nós tivemos 3 fases importantes e os países como Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, México e Peru deram essas informações. Na nossa primeira fase, na década de 60, Brasil, Argentina e Chile, eles vivenciaram a queda das ditaduras. México e Colômbia já estavam com algumas políticas de planejamento familiar. Argentina e Brasil, nos anos 60, já tinham uma forte influência da psicanálise. Next. Na segunda fase, entre os anos 70 e 80, nós tivemos a consolidação de alianças entre ginecologias e psiquiatras, que formaram com isto, ajudaram a formar a sexualidade da mulher e principalmente trabalhar o bem-estar do casal. A terceira fase, já nos anos 90, foi uma crescente influência da indústria farmacêutica, principalmente com o lançamento do sildenafila. O desenvolvimento da medicina sexual teve um novo interesse, principalmente focado no tratamento dos problemas dos distúrbios eréteis masculinos. Nos anos 90, foi uma fase importante. Ela se caracterizou principalmente pelas normas, padrões e união, principalmente de organizações regionais e internacionais, para movimentos que tiveram feministas, lésbicos, gays, bissexual, transgênero, tudo isto para complementar
completar o desenvolvimento da medicina sexual na América Latina. Próximo. E quais foram, então, os desafios a partir dos anos 90 na América Latina? Next. Nós tivemos um aumento muito grande de escolas médicas na América Latina. E, com esse aumento, a preocupação é como está o ensino da medicina sexual nessas escolas médicas. Next. Vejam vocês que só no Brasil nós temos hoje 336 escolas médicas, totalizando em toda a América Latina 642 escolas médicas. Next. Esse slide mostra a nossa preocupação. Vejam vocês que a Índia tem 392 escolas médicas. O Brasil só perde para a Índia. Mas quando comparamos a países que têm tamanho territorial muito semelhante ao Brasil, a gente nota que os Estados Unidos e a China têm quase que a metade das escolas médicas que encontramos hoje no Brasil e pela grandeza do número de escolas médicas que temos na América Latina. Next. Fica uma outra pergunta importante. Como está a avaliação do ensino de medicina sexual na América Latina? Próximo. Next. Esse é um artigo muito interessante da pesquisadora Andréa Rufino, que é membro da SLAMS, onde ela mostra essa problemática muito importante do ensino da medicina sexual, que é necessário uma promoção da saúde sexual, mas isso depende da qualificação de profissionais. Evidências mostram que a formação de profissionais ainda hoje é deficiente em sexualidade, o que afeta a qualidade dos atendimentos. Os profissionais relatam a ausência, muitas vezes, de temas de sexualidade nas formações médicas, da psicologia e de enfermagem. No Brasil, a formação dos estudantes de medicina para assistência integral à medicina sexual é pouco conhecida. E temos poucos estudos sobre o ensino da sexualidade nos currículos da América Latina. Next. Este é um estudo feito numa escola médica no Brasil, onde mostrou que mais de 40%, quase 50% dos alunos tinham informação insuficiente sobre medicina sexual, o que refletia no medo desses alunos de fazer uma ofensa ao paciente por não terem conhecimento suficiente da medicina sexual. Next. E eles concluem que na graduação, medicina sexual é insuficiente como matéria e isto causa deficiência no ensino, dificuldade na prática em abordar o assunto junto aos pacientes. Next. E por que os profissionais de saúde devem abordar os aspectos sexuais junto aos seus pacientes? Next. Este é um trabalho da professora Carmita Ábido, onde ela pergunta aos pacientes, numa consulta médica, o seu médico começou a conversar com você sobre a sua vida sexual, e vejam que somente 33% dos médicos falam, conversam, perguntam sobre a vida sexual do paciente. Quando ela perguntou aos pacientes quem deveria fazer este tipo de colocação, mais de 80% dos pacientes esperam que os médicos sejam proativos, que os profissionais de saúde sejam proativos e perguntem sobre a sua condição sexual. Next. E quais as dificuldades encontradas para abordar essas queixas? Estudos mostram
que de 50% a 70% é entre ginecologistas, urologistas, psiquiátricas, clínicos, não investigam de forma regular a sexualidade dos seus pacientes e justificam por deficiência de conhecimento em saúde sexual durante toda a sua formação e mais a insegurança para abordar e tratar disfunções sexuais em quase 50%. Next. Este é um outro estudo também feito numa escola médica no Brasil, onde contamos com uma série de líderes de opinião e que ministraram aulas. E vejam vocês que os estudantes de medicina diziam que é insuficiente o que eles recebem como informação. 50% dos alunos não têm conhecimento suficiente e que a carga horária, que os currículos são insatisfatórios para eles. Next. E concluem, principalmente, que a medicina sexual ela deveria ser ensinada de forma multidisciplinar. Em todas as matérias deveria se abordar a importância da medicina sexual e, principalmente, profissionais de saúde precisam estar qualificados para poder passar esta informação aos alunos. Next. Um outro artigo, que é um editorial que publicamos na revista da Associação Médica Brasileira, confirma que a carga horária destinada à medicina sexual é insuficiente, gerando grande insatisfação entre os estudantes de medicina. Mas mais importante é que este despreparo, desde o início das escolas, pode refletir na prática clínica diária no futuro e mesmo de profissionais qualificados para lidar com a sexualidade. Next. No Brasil, desde 2014, as diretrizes curriculares nacionais pedem que os cursos de graduação destaquem a necessidade da inclusão dos temas de gênero e sexualidade nos currículos de medicina. Mas nem sempre isto é contemplado pelo tamanho número de escolas que temos e a dificuldade de poder fazer as avaliações. Next. E qual é o conhecimento atual em medicina sexual na América Latina? Next. Vou dividir com vocês uma pesquisa recente feita junto aos membros da SLAMS sobre a situação global da medicina na América Latina. Next. Tivemos 52 respondedores. Não representa todo o nosso horizonte, que temos hoje mais de 160 membros ativos na SLAMS. Next. No tocante às especialidades, a gente vê que o maior número de respondedores foram urologistas, seguidos por ginecologistas e psicólogos. Next. Se perguntou se no seu local de trabalho você tem ferramentas adequadas para prestar assistência completa ao paciente, vejam vocês que temos mais de 60% dos nossos colegas e membros da SLAMS em condições de ter trabalho para prestar assistência ao paciente com queixas de disfunção sexual. Próximo. Next. Na sua prática, você se dedica principalmente. Nós temos aqui 80% dos colegas que trabalham principalmente na iniciativa privada, com pacientes privados, particulares ou de seguros de saúde. No entanto, mostra-se que tem uma população importante, que é do serviço público, que muitas vezes pode estar pouco atendida. Next. Quanto à sua prática, você atende principalmente. Aqui eu dividi em duas colocações. Nos países da América Latina, não incluindo o Brasil, 41% tem preferência ou tem mais assistência às disfunções sexuais masculinas. E no Brasil, nós temos mais do que isso, uma atenção
quase que 70% dos atendimentos voltado para as disfunções sexuais masculinas. Next. Você considera que está atualizado para o tratamento da disfunção sexual masculina? Vejam vocês que em toda a América Latina nós temos mais de 75% das pessoas em condições de fazer esse atendimento. Next. No entanto, quando dividimos e perguntamos, você está atualizado em condições de dar um atendimento às disfunções sexuais femininas? Nos países, na grande maioria dos países da América Latina, 46% disseram que sim. No entanto, temos uma grande população, quase 60%, que não tem uma habilidade para tudo isso. Próximo, next. No Brasil, nós temos uma outra condição que choca com a grande maior parte dos países. Pelos respondedores, nós temos quase que 60% sem condições de atender de uma forma correta a disfunção sexual masculina. Next. E que aspectos você acha que em seu país deveria melhorar para o nível global para oferecer uma melhor assistência? Fomos unânimes e a grande maioria, mais de 50%, apostam na educação e na formação de profissionais que tenham gabarito e capacidade para poder trabalhar junto à medicina sexual. Next. E você participa dos webinars de SLAMs, da ISSM e SSM? Você vê que mais de 80% das pessoas participam ou online ou muitas vezes depois assistindo às aulas dos webinars. Next. E quais são as visões de futuro? Precisamos avançar em busca de melhoria. Next. E vejam vocês que temos que atuar na melhoria das condições profissionais para mostrar um melhor atendimento integral e humanizado em todas as situações, nas disfunções sexuais, na preocupação com a violência sexual, aborto e principalmente uma saúde geral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Next. Next. Come back one slide, please. Yes. And I finished. Eu termino a minha fala dizendo que medicina sexual tem crescido muito como especialidade nos 20 anos. Até porque tivemos pessoas frente à sociedade que mostraram o caminho certo. Aspectos regulatórios como treinamento, educação continuada, são coisas importantes que a gente vai continuar trabalhando. Vamos melhorar as avaliações e, principalmente, as certificações das pessoas que vão dar continuidade a tudo isto. Fazer isto é desenvolver normas para a formação profissional de saúde com o objetivo de oferecer conhecimento, facilitar o aprendizado, enriquecer currículo, melhorar o padrão de atendimentos a médicos e principalmente a alunos nas escolas, dando com isto a devolutiva da chance de formarmos grandes profissionais. E eu tenho certeza absoluta que as sociedades afiliadas, todas elas, sobre a gerência da ISSM, vamos dar continuidade e vamos melhorar cada vez mais. Next. Obrigado. Muchísimas gracias, Fernando, por tu presentación. Ha sido realmente un pantallazo interesante sobre lo que sucede en Brasil, pero también lo que sucede en América Latina, como has podido mostrar en tu presentación. Les agradezco y me corrijo porque dije que las preguntas iban en el chat, pero por favor realicen sus preguntas en el botón de preguntas y respuestas en el idioma que se sientan más cómodos y las vamos a trasladar al final. Vamos a dar paso a la siguiente charla, que es la presentación del doctor Miguel Rivero sobre la sexualidad del varón en América Latina, en donde estamos en el 2022. El doctor Rivero es urólogo y andrólogo consultante, es fellow en andrología de la Universidad de Eckendorf de Alemania, miembro de ISSM, past president de las SLAMs y coeditor del libro
guías para el diagnóstico y tratamiento de la disfunción eréctil en idioma castellano. Doctor Rivero, lo escuchamos. Muchas gracias, Estela, por la presentación. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a ISSM y a SLAMS por la oportunidad que me dan de ocupar este lugar de privilegio, y a Dios por facilitarme esta posibilidad. Cuando me asignaron el tema, imaginé la medicina sexual como un universo, y dentro de sus planetas elegí el de la disfunción eréctil, con la intención de poder mostrar parte de lo que es la medicina sexual del varón en nuestra región. La siguiente. Para la metodología me propuse organizar encuestas para los profesionales de la medicina y encuestas para los profesionales de la psicología, con 8 preguntas para los de la psicología y 13 para los profesionales de la medicina. La diferencia está en las preguntas sobre tratamiento. La siguiente. Los ítems que incluí en esta encuesta estaban relacionados a la medicina sexual como nombre, como denominación, sobre los varones que consultan por disfunción eréctil, sobre las sociedades científicas y un espacio para los comentarios de quienes participaron de esta encuesta. La siguiente, por favor. Todos esos nombres son los que han colaborado en preparar sus cuestionarios. Por eso va un enorme agradecimiento a todos ellos, y quiero destacar que participaron socios y no socios de ISSM y de SLAMS, de un total de 10 países. Esto permite tener una visión para que pueda transmitírsela a ustedes. La siguiente, por favor. Como se trata de una encuesta, se me ocurrió desarrollar un semáforo ampliado donde el color rojo es nunca o no, el amarillo es a veces, el verde es sí o siempre, y los colores intermedios son pocas veces o muchas veces, con la finalidad de graficar estas respuestas. La siguiente, por favor. La primera pregunta sobre la medicina sexual está relacionada con si el nombre es popular y reconocido entre los profesionales de la salud. La respuesta fue a veces, y cabe mencionar que muchas de las respuestas están vinculadas por grupos de trabajo que se autorreconocen dentro de la medicina sexual. Pero si buscamos quienes están fuera de la medicina sexual o de las especialidades muy afines, quizá la respuesta estaría más próxima al rojo. La siguiente, por favor. ¿Considera usted que el nombre medicina sexual es popular y reconocido entre los pacientes? Abrumadoramente las respuestas es no, y la práctica así lo confirma. La siguiente, por favor. En su país, ¿la medicina sexual es una especialidad reconocida? Abrumadoramente no. La siguiente. En su país, ¿las autoridades nacionales de la salud otorgan títulos oficiales para ejercer la medicina sexual como especialidad? Abrumadoramente no. La siguiente, por favor. En las facultades de psicología o medicina de su país, ¿se estudia la sexualidad humana y sus disfunciones con una profundidad científica actualizada? Muchas veces es lo más acorde con las respuestas recibidas. La siguiente, por favor.
Pasamos al grupo de las consultas por disfunción eréctil. En el caso de los exámenes complementarios como el Rigiscan, ¿están cubiertos por los sistemas de salud? A veces fue la respuesta más frecuente. La siguiente, por favor. Hice una pregunta sobre los fármacos para el tratamiento oral, de cuáles están disponibles, y en todos los países está disponible el sildenafil y el tadalafil, mientras que los otros están en algunos países. La siguiente, por favor. ¿Estos fármacos están cubiertos económicamente por los sistemas de salud en su país? La respuesta, a veces. La siguiente, por favor. ¿Los tratamientos psicosexológicos especializados están cubiertos por los sistemas de salud de su país? También la respuesta fue a veces. La siguiente, por favor. ¿Los implantes de las prótesis penianas están cubiertos por los sistemas de salud en su país? La conclusión, muchas veces, no siempre, muchas veces. La siguiente, por favor. Y esto va a resultar interesante, ya que la pregunta es, ¿dispone en su país del tratamiento con las ondas de choque de baja intensidad? Muchos países cuentan con esta posibilidad de tratamiento. Pero la siguiente pregunta, la siguiente, por favor. En el caso sí, o sea, de aquellos que tienen la posibilidad de tratamiento, usted las indica y la conclusión es pocas veces. La siguiente, por favor. ¿Existe en su país una sociedad científica específica de medicina sexual? No. Acá cabe una aclaración que probablemente Estela después podrá ampliar, que hubo durante un tiempo la Sociedad Uruguaya de Medicina Sexual, actualmente no vigente. La siguiente, por favor. En el caso que sea no, ¿tiene una sociedad científica que represente temáticamente a la medicina sexual? Y muchas veces es la respuesta. Y hay variaciones en los países con sociedades científicas autónomas o partes de sociedades científicas que se ocupan de la medicina sexual. La siguiente, por favor. Y abrí un opcional a nivel de su país o regional. ¿Cómo piensa que se puede ampliar el conocimiento y la difusión de la medicina sexual, tanto a nivel profesional como de los pacientes? Y traté de resumirles algunos de los comentarios. La siguiente, por favor. Se debería formalizar a la medicina sexual como especialidad reconocida de la salud pública. La siguiente, por favor. A nivel comunicación, se deberían incrementar los mensajes a la población para una clara orientación sobre la medicina sexual, la calidad de vida y a quién consultar. La siguiente. A nivel profesional, la medicina sexual debería tener más participación en las actividades científicas, sean congresos, jornadas u otras, de las especialidades afines. A nivel educacional, se deberían incrementar los temas vinculados con la sexualidad en todos los niveles, pregrado, grado y posgrado. La siguiente, por favor. Las instituciones para la asistencia de la salud, tanto en la práctica como en las coberturas, deberían contar con los especialistas en la medicina sexual. La siguiente. Se debería fomentar una verdadera práctica interdisciplinaria. La siguiente. Las sociedades científicas
deberían colaborar con las autoridades de la salud pública para ubicar a la medicina sexual en la posición que merece. La siguiente. Y también imaginé, dentro de ese universo de la medicina sexual, referido fundamentalmente a nuestra región Latinoamérica, una constelación integrada fundamentalmente por la población, los profesionales de la salud, las sociedades científicas, la educación, la salud pública y los medios de comunicación. Y para todos ellos, la siguiente, por favor. Todos ellos tienen un enorme desafío que, si bien hemos avanzado en el plano de la medicina sexual, su alcance y demás, no está toda la tarea hecha, ni mucho menos. La Sociedad Latinoamericana de Medicina Sexual, desde hace prácticamente 2 décadas, se ha caracterizado por tener jornadas o simposios relacionados con la medicina sexual en diversos países de nuestra región. La siguiente, por favor. Dentro de ese marco, dentro de 2 días, viernes y sábado, en Asunción del Paraguay, con la adhesión de la Sociedad Paraguaya de Urología, se realizarán las jornadas SLAMS en el complejo Textilia, donde esperamos tener una concurrencia también multidisciplinaria. El programa científico fue elaborado integralmente por SLAMS. La siguiente, también para este año, está planeada la jornada SLAMS en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el 15 de octubre, con la adhesión de la filial Santa Cruz de la Sociedad Boliviana de Urología. Este es parte del camino para poder alcanzar a la población de nuestra vasta región, como lo mencionó el doctor Facio, y poder incluir la medicina sexual en el lugar que tiene sin dudas. La siguiente, por favor. Quiero agradecer a todos los que han acompañado esta presentación por su tiempo y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rivero, por su presentación. Sin duda que la posibilidad de abrirnos hacia otras especialidades y formar parte de los congresos y los comités organizadores podría visibilizar más la medicina sexual en nuestro país. Como mencionó usted, estamos teniendo, por ejemplo, en Uruguay, que es un país de 3 millones de habitantes, en este momento no contamos con una sociedad que nos represente, si estamos representados a través de la Sociedad Uruguaya de Ginecología. Sin embargo, estamos intentando volver a tener nuestra propia sociedad de medicina sexual. Es importante ser visibles para las demás sociedades científicas, ya que como una herramienta de prevención en salud, es interesante tomar en cuenta no solo el aproximarnos a los pacientes, sino tener herramientas para poder ayudarlos. Vamos a dar paso ahora a la presentación de la doctora Silvina Valente. La doctora Valente va a hablar sobre la situación actual de la sexualidad en América Latina, donde estamos en el año 2022. La doctora Valente es médica ginecóloga, presidenta de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana, miembro de la Academia Internacional de Sexología Médica y es jefa del Departamento de Sexología Clínica del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Adelante, doctora. Bueno, buenos días a todos y le quiero agradecer muchísimo a la invitación a SLAMS y a la ISSM por haber incluido el tema de la mujer y también por haberme invitado a participar de este webinar, que para mí es un honor estar acá. Next. En cierta medida era un poco presentar cómo está formada Latinoamérica y que vayamos a ir conociendo, porque a veces son datos que inclusive nosotros desconocemos. Nosotros sabemos que Latinoamérica, y cuando hablamos de Latinoamérica, hablamos de una población bastante heterogénea y de culturas totalmente diferentes.
Tenemos países como Chile, por ejemplo, Uruguay, que puntúan muy altos para la calidad de vida, y países como Argentina, que puntúan bajo para la calidad de vida en algunos sectores y muy alto en otros. O países como Venezuela que puntúan realmente muy bajos, en donde en Argentina, por ejemplo, tenemos puntuaciones muy altas para el bienestar y la cobertura de necesidades bajas, y muy altas para la atención médica y para la atención médica de la gente en general. La siguiente. Pero en next, please. La población, somos 650.000 millones de habitantes en el 2021, 650 millones de habitantes en toda Latinoamérica a nivel del 2021. Somos 20 países y tenemos más de muchas ciudades con más de 10 millones de habitantes. O sea que hay ciudades muy, muy, muy numerosas dentro de Argentina, entre ellos México, entre ellos en DF, en Brasil, San Pablo y otras tantas ciudades, y en Buenos Aires también es otra ciudad muy numerosa, de las cuales las mujeres son aproximadamente un poco más que la mitad de esa población. 50,8% representan las mujeres de la sociedad latinoamericana. La siguiente. Next. Para esto, el estado de situación de la sexualidad de la mujer no incluye solamente lo que vendría a ser la parte de disfunciones sexuales o de medicina sexual en sí, sino que, como dijeron muy bien los dos expositores que me predijeron a mí, o me precedieron a mí, depende de un montón de cuestiones, mucho más allá que la multidisciplina médica, sino que también dependen de cuestiones como ser políticas públicas, de que tengamos leyes que nos avalen para que se pueda ejercer la sexualidad de una manera libre, permisiva y con derechos. También tenemos implementaciones de esas leyes, porque no es solamente tener la ley, como ya vamos a ver, sino que se implemente en forma adecuada y correcta, que esa implementación tenga presupuestos suficientes para que las realidades de la medicina sexual o de esas políticas públicas bien pensadas en realidad a la sexualidad lleguen a todas las mujeres por las cuales fueron pensadas. Instituciones y profesionales donde nosotros probablemente tengamos realidades de una brecha muy grande, porque tenemos instituciones de salud pública como ser en una ciudad de campo y en la montaña, donde sus realidades son precarias, donde los recursos para hacer medicina son muy pocos y donde prácticamente no se consiguen médicos ni distintos profesionales de la salud para poder suministrar la atención médica básica, o instituciones con realmente altísimo desarrollo y de gran nivel y capacitación, y aparte de mucha infraestructura. Como también las miradas de las mujeres, también hay una brecha. Tenemos mujeres muy, muy instruidas y tenemos mujeres que tienen bajos niveles de instrucción y que tienen bajos niveles de recurso y que tienen bajas posibilidades, ni siquiera de poder pensar en que pueden tener una sexualidad diferente. Next. Es entonces donde nosotros llegamos al punto que nos preguntamos de qué hablamos cuando decimos estado de situación de la sexualidad en las mujeres en Latinoamérica. Si podemos generalizar este fenómeno tan complejo y divergente y tener diferentes propósitos probablemente de estudio y de trabajo. Probablemente tengamos mujeres con diferentes místicas, con diferentes objetivos, y nosotros desde la ciencia también los tendríamos que visualizar. Entonces, nuestra primera pregunta es, ¿hoy la sexualidad es promoción de la sexualidad, evitar problemas y construir placer? ¿O prevención, o sea, detectar problemas y evitar disfunciones? ¿O estamos hablando, cuando hablamos de esto, de curar, que quiere decir abordar esas disfunciones sexuales una vez instauradas? La mirada médica probablemente tenga que ser una sola y tenga que abordar tanto la promoción como la prevención,
como el abordaje de la curación o de la terapéutica de las disfunciones sexuales. Pero nos preocupa muchísimo que la interacción entre organismos públicos, privados, formación y práctica profesional se interrelacionen para poder dar respuesta a los distintos problemas de las mujeres. Next. Y pasando por una visión un poco más, vamos a decir, holística, porque en realidad es también dentro de la sexualidad, tenemos los números de violencia sexual que en nuestro continente son altísimos. El 34% de las mujeres sufrieron violencia sexual en algún momento. Tenemos el segundo índice del continente en Latinoamérica de femicidios. El 70% de las víctimas mujeres de trata salen de Latinoamérica. Y la violencia emocional es mucho más alta que en otros lugares del planeta, vamos a decir. El 37,4% de esas mujeres en Argentina solamente denunciaron. O sea que menos de la mitad llegan a poder hablar con algún profesional en algún tipo para poder llegar a salir de estos espacios de violencia. Porque hoy por hoy la violencia sexual está naturalizada y está invisibilizada inclusive por los profesionales que hacemos medicina sexual, donde muchas veces no es una pregunta de rutina tampoco, y donde existe miedo tanto de las personas que la padecen como de los profesionales que deberemos actuar, como de las instituciones que también tienen miedo de abordar estas temáticas. Y por supuesto, vergüenza, porque lo que nos falta es la falta de articulación y trabajo en equipo. Nos falta la formación de que estos temas forman parte de nuestra salud. Next. Por eso las leyes hoy en medicina sexual, tenemos nosotros en Argentina muchísimas leyes. Desde el 2000 al 2021 tenemos, por ejemplo, tomé Argentina como puedo tomar otro país, leyes de vanguardia. Pero realmente estas leyes muchas veces no se implementan como sería adecuado. Lo importante es que la intención desde el año 2000 hasta ahora está de poder avanzar en temas de sexualidad y poder articularnos. Next. Entonces ahí empezamos a trabajar sobre qué es medicina sexual y de qué hablamos cuando los médicos hablamos de sexualidad. Entonces empezamos a ver que nos queda mucho más cómodo hablar de embarazo en la adolescencia. Hoy por hoy, de interrupción voluntaria o legal del embarazo, donde creció muchísimo desde que la ley lo habilitó. Nos interesa muchísimo hablar de anticoncepción y cuál es el método anticonceptivo que elegimos, o de hacer curvas de infecciones de transmisión sexual, por ejemplo, que en la pandemia bajaron y ahora estamos esperando a ver si suben, y de ver qué método va a ser el que eligen. La cuestión es que muchas veces todo esto no está atravesado por un interrogatorio y una capacidad y una formación adecuada en sexualidad. Entonces, tanto la adherencia al método anticonceptivo, el cuidado de la salud y evitar las infecciones, el poder ver y estar preocupadísimos si no tenemos pareja para preservar óvulos o no preservar óvulos, pero no para ver cómo está la mujer o cómo es su sexualidad, está implicado en muchas de nuestra práctica cotidiana y muchas veces lo llamamos consejería, lo disminuimos y no llamamos que esto es parte de nuestra práctica diaria como médicos y más de una práctica como vendría a ser el ejercicio de la medicina sexual como especialidad. La siguiente, next. Hoy por hoy, lo que sí nos está interpelando en ginecología al menos, y las mujeres nos están interpelando, es las mujeres que entran en la transición o directamente en la menopausia, donde estas mujeres ya perdieron la vergüenza de hablar acerca de su sexualidad y el cambio en ellas hace que los médicos que abordan
este grupo etario tengan que hablar de sexualidad. Como por ejemplo, la revisión que hicieron los doctores Palacio y Napi en Latinoamérica, individualizaron muchísimo para poder protocolizar los problemas de sequedad vaginal en esta altura y de atrofia vaginal y de dolor en las relaciones sexuales. Y que nos animan a todos los ginecólogos a poder interiorizarnos en el tema de la sexualidad. Y sí se ve muchísimo que estas mujeres tienen más de la mitad, tienen disfunciones sexuales, que muchas son problemas de deseo, pero muchas inician como un problema de dolor que se anticipa al problema posterior que vendría a ser el deseo. Sobre todo cuando los ginecólogos tienen cuestiones de que terapéuticas para ofrecerle a las mujeres, el tema de sexualidad empieza a aparecer tímidamente, por lo menos en las investigaciones. La cuestión es que la mujer no es solamente una vagina y su sexualidad no pasa solo por la genitalidad, pero es una buena punta para poder empezar a introducir el tema dentro de lo que vendría a ser la práctica diaria de la ginecología. Next. Entonces, la mayoría de nosotros cuando nos acercamos a la sexualidad, nos acercamos a la sexualidad más que nada a la personal. Y las mujeres para poder consultar al médico acerca de sexualidad, porque el médico también pone una traba por esta falta de formación que hablaba Fernando en la primera disertación, tienden a llegar más tarde, porque tienden a resolver el problema en forma sola. Piensan que esto va a pasar, que ellos lo van a poder reenfrentar y que se va a poder solucionar, como ser, por ejemplo, las adolescentes donde tienen una imposibilidad de tener un coito vaginal por dolor. Bueno, si yo lo practico varias veces, esto va a pasar y lo voy a resolver sola. O creer que esto en sí no es un problema, es algo sexual. Yo me las voy a ingeniar y ¿a quién le voy a ir a preguntar esto? ¿Al médico? No, mejor le pregunto a mis amigos, a otras personas y aparte creo que no corresponde hasta que se me hace un problema muy importante en mi vida. Y tengo a veces miedo a las consecuencias. Las mujeres tienen miedo a que se las subestimen. Y los profesionales también tenemos miedo a que se nos subestime como profesional porque nos dedicamos a la sexualidad. Y no saben ni dónde, ni cómo hablar, ni de qué hablar cuando estamos hablando de sexualidad. Next. Entonces nosotros, para ver qué pasaba, por qué nos llegaban pacientes con problemas sexuales o con inquietudes sexuales a nuestro servicio de sexualidad, empezamos a hacer una encuesta en el 2019 que la presentamos en el Congreso de la UOS en el 2019 en México, que refería en la sala de espera de un consultorio de ginecología donde las pacientes se acercan para hacer control de salud o por problemas ginecológicos, donde están muchas mujeres, y pasan generalmente bastantes mujeres preocupadas por su salud y por su genitalidad, nosotras vimos que las mujeres inclusive de menores de 25 años ya estaban teniendo problemáticas de salud. Aplicamos el FSSI y vimos que el problema de disfunción sexual general puntuaban bajo el 50% de las menores de 25, el 64% entre 26 y 45 y el 74% de las mayores de 45. En personas que tenían problemas de orgasmo, tenemos a las mayores de 45 el 61%, que es en la barrita azul. Entre 26 y 45 años el 26% y entre 18 y 25 años eran anorgásmicas el 14%. Mientras que problemas de dolor en este grupo tenían casi un 30%, entre 26 y 45 ascendían a 29, pero también casi un 30%, y en las mayores de 45 ascendían a más de la mitad, 55%. Esto lo que nos estaba hablando es que muchas de las mujeres que entran a un consultorio médico tienen un problema de sexualidad
que el médico, por distintos motivos, como presentaron los doctores anteriores, no lo preguntamos y tenemos mucho miedo de abordarlo. Next. Sin embargo, cuando hacemos una encuesta online, vamos a decir, en medio de pandemia, vemos que las actitudes sexuales de las mujeres argentinas y de las mexicanas con respecto a otros países de habla hispana, inclusive España, eran puntuaciones muy altas. Y inclusive las mujeres tenían mejores actitudes que los varones. Y más así las mujeres que estaban más instruidas. Y por supuesto, las que puntuaban mejor en actitud eran esas personas que tenían mayores permisos para vivir más libremente su sexualidad. Next. También observamos dentro de la pandemia en otro grupo de personas que consultaron al hospital en ese momento, también que el problema de deseo se acrecentaba. Era mayor en mujeres mayores de 45 años, con parejas estables y de más de 20 años de convivencia. Esto para nosotros es un problema que se está dando y que es importante abordar. Next. Dando un parámetro de situación de la sexualidad en América Latina de las mujeres, creemos que tenemos muchos desafíos hoy por hoy los médicos que nos abocamos a la sexualidad. Primero, como dijo Fernando, a la capacitación de profesionales. Y no solamente a la capacitación de profesionales en sexualidad, sino que seamos reconocidos como una especialidad dentro de la medicina. Y dentro de la medicina también empezar a hacer investigaciones clínicas, que en América Latina, si bien tenemos un número de pacientes muy altos, las investigaciones clínicas con respecto a la sexualidad no están absolutamente del todo desarrolladas. Y por supuesto que tenemos un desafío que como profesionales de la salud enfrentamos en varias especialidades, pero en esta más. El formar equipos interdisciplinarios, en contacto con psicólogos, kinesiólogos, trabajadores sociales y sociólogos que integren nuestros equipos de salud para poder observar un panorama muchísimo más amplio y poder abocarnos mucho más a la promoción que a la curación. Y la articulación, no solamente a nivel local, interna de un hospital o de una clínica o de un país, sino que también de varios países de Latinoamérica y a nivel internacional. Y la articulación no solamente de las instituciones de salud, sino como empecé, de las instituciones de gobierno y de las instituciones legislativas y distintas instituciones que tienen en manos la responsabilidad de la salud y el bienestar de toda la población. Next. Les quiero agradecer a todos por su atención, por escucharnos, presentarles el hospital donde trabajo, que es el Hospital Universitario de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, y presentarles el equipo de profesionales interdisciplinarios con el cual trabajamos todos los días por la sexualidad de las mujeres acá en Buenos Aires. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Valente, por la exposición. Si les parece bien, vamos a dar paso a la parte de preguntas y respuestas. Hay algunos que son comentarios generales, pero de todas maneras creo que vale mucho la pena. Voy a pasar a leerlos por el orden que aparecieron. Un comentario que viene dirigido al doctor Facio y al doctor Rivero con respecto al rol de la educación sexual, ¿verdad? O sea, una participante nos dice que le gustaría compartir algunas reflexiones, sobre todo en función de las ponencias de los doctores Facio y Rivero. Entiendo que hasta que no comprendamos que el instrumento para garantizar la sexualidad como un derecho de nuestros pacientes es la educación sexual, esta seguirá habitando en las encuestas. Recordemos también la importancia de repasar y reflexionar sobre nuestras prácticas, intentando dejar atrás modelos de intervención falocéntricos, disfuncionales, patologizantes, con poca perspectiva en diversidad, ya que la sexualidad atraviesa modos sensibles e integrales de nuestras existencias. Sexualidad no es solo genitalidad, pero para comprender estos amplios sentidos debemos habitar el recurso educativo en nuestro hacer profesional.
Quizás haya algún comentario con respecto a esto, si me permiten. Sin duda es fundamental el participar más en la educación sexual desde la infancia, desde los lugares desde los niños más pequeños, para que esto no sea ni un tabú ni una dificultad a la hora de abordar, y también nos permita elaborar algunas estrategias en cuanto a prevención, como decía la doctora Valente, ya que son alarmantes las cifras de violencia sexual hacia las mujeres en Latinoamérica. Les doy la palabra. Fernando. Olha, obrigado. Eu acho que essa pergunta foi feita antes da palestra da doutora Silvina, porque ela foi brilhante. Ela mostrou tudo aquilo e concluiu, na verdade, toda uma esfera a qual os desafios que a gente tem na América Latina. Aproveito, e isso é quase que uma resposta também à pergunta do Dr. Gerald Brock, onde precisamos sim investir na formação dos nossos profissionais, na integridade de se tratar saúde sexual. Não é só tratar disfunções sexuais, não vamos ser apenas quem vai tratar patologias, mas vamos trabalhar a prevenção, vamos trabalhar a construção da medicina sexual. Esta é uma importante função que temos todas as regionais, todas as afiliadas, e é o pensamento da ESSM. Eu acho que, trabalhando, formando profissionais de alto gabarito, nós vamos transferir isto para alunos de escola de medicina, de enfermagem, de fisioterapia, de estudos sociais, e com isto vamos enriquecer e vamos poder aumentar o número de membros das nossas sociedades, porque quando você tem um professor que fala, que traduz e que mostra aos seus alunos uma visão global da medicina sexual, que ela é importante, ela está inserida dentro do cuidar das pessoas, do acolhimento das pessoas, nós vamos ter mais pessoas interessadas em discutir, em pesquisar e poder tratar de forma correta. Me parece simplemente que el aporte es muy valioso. El hito, sin duda, el hecho trascendental es poder tener esta reunión, porque esta reunión significa mostrar parte de la situación de Latinoamérica, que es diferente al de otras regiones. Nosotros tenemos nuestras características particulares y cada uno de nosotros tenemos que tomar conciencia de que tenemos la necesidad imperiosa de jerarquizar lo que practicamos y amamos y estamos convencidos que significa la medicina sexual. Y en varios de los rubros que presenté en un slide, hace que los profesionales en forma individual defendamos la medicina sexual. Las sociedades científicas cumplen un rol porque tienen que asesorar a los estados en que en la jerarquía de la medicina sexual como especialidad, provocar los distintos movimientos de los medios para que se conozca a nivel poblacional. Por eso los pacientes muchas veces no saben a quién consultar, y todo eso es todo un conjunto de actividades que incluyen también la educación continua a los profesionales en todas las áreas, y también la educación en pregrado. Y entonces vemos cómo hay muchas facetas que hacen a la importancia de la medicina sexual, pero sobre nuestras espaldas tenemos una parte importante de ese futuro de la medicina sexual en Latinoamérica. La tenemos que asumir, la tenemos que representar, la tenemos que jerarquizar y tenemos que
transmitir un mensaje que la sexualidad es una parte trascendente, importante de la calidad de vida. Y si nosotros llevamos estos mensajes, vamos a seguir el camino de ser cada vez más grandes en cuanto a la asistencia poblacional. Muchas gracias por la pregunta y el comentario a quien lo hizo. Silvina, ¿querías hacer algún comentario adicional a esto? No, la verdad que yo los quiero felicitar a ellos por el comentario, y creo que lo único que diría es que obviamente que siempre que estamos hablando de acto médico, y creo que en eso es lo que yo interpreté también de las disertaciones anteriores, es que todo acto médico en una consulta tiene un acto de educación educacional, de la explicación a las personas que vienen. Y creo que de acuerdo a, por ejemplo, nosotros en mi especialidad de base, que es la ginecología, nosotros explicamos siempre todo lo que le pasa al paciente, y eso es parte de la incorporación de la educación sexual dentro de las áreas de especialización primaria. Entonces yo creo que la educación sexual, como cualquier otro tipo de explicación o de educación hacia el paciente, son parte de lo que es lo que tendría que estar en la currícula del médico, que muchas veces no está porque está el otro tipo de capacidad para educar y no para educar en sexualidad. Pero yo creo que esto está incluido dentro de lo que vendría a ser un acto médico. En mi opinión, el educar del médico al paciente tiene que estar incluido. Sí, muchas gracias. Hay varios comentarios con respecto a la educación en sexualidad y a la educación de los pregrados y de los posgrados. Una estaba dirigida al doctor Facio sobre cuáles serían las herramientas para potenciar la educación y el interés en los jóvenes estudiantes, y creo que una parte la abordó al comentar que, bueno, que si yo tengo un profesor que está siempre haciendo hincapié sobre la importancia de la sexualidad y de preguntar, eso puede llegar a ser un poco más incisivo a la hora de realizar preguntas y tener un poco menos de miedo. Por otro lado, hay otra pregunta vinculada a la sexualidad, a la educación en sexualidad, que habla sobre si consideran que la enseñanza de la medicina sexual debe ser transversal a lo largo de la currícula del estudiante de medicina, o si o se alcanza a realizar cursos solamente para posgrados. Excelente, Estela, excelente. Na verdade, eu apenas reafirmo que nós temos que ser exemplo. Quando alguém é exemplo para ensinar, você vai dar condições das pessoas absorverem e transmitirem. Essa é a primeira coisa, é exemplo. E para exemplo é qualificação profissional. E eu também acho que medicina sexual ou sexualidade deveria estar presente em toda a formação do profissional de saúde. Ele tem que saber lidar nas prevenções, no cuidado, na atenção. Nós não estamos aqui falando só de disfunção sexual, mas o cuidado contra a violência, que a violência sexual também existe, o aborto, as populações minoritárias. É fundamental que isso seja discutido no banco da escola, desde o início até a formação. Aí vamos formar profissionais gabaritados e que vão ser exemplo e que vão permitir que as nossas sociedades cada vez enriqueçam mais com pessoas de alto nível. Totalmente de acuerdo contigo, Fernando. No sé si hay algún comentario más de parte de los panelistas con respecto a este tema. Bueno, paso a otra pregunta que es sobre cuáles consideran ustedes que son los factores de riesgo más importantes en las disfunciones sexuales. ¿Se consideran que serán factores culturales o factores fisiológicos? Estela, me parece que la pregunta es fantástica, pero quizás, salvo que opinen distinto,
factores de riesgo de la sexualidad sería motivo de todo un webinar, toda una reunión, porque las influencias sobre la sexualidad también tienen muchas facetas que hacen a los aspectos psicosociales, a los aspectos biogénicos, culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es un tema, quizás un desafío para nuestro presidente que organice algo sobre los factores de riesgo sobre la sexualidad. Fernando. Obrigado, Miguel. É um desafio e nós vamos trabalhar juntos. A Slams tem potencialidade, temos pessoas dentro do nosso corpo de membros que são capazes de criar esse incentivo e a possibilidade de disseminarmos medicina sexual por todos os cantos deste continente tão grande. Demos o primeiro passo. Sin duda, la realidad es que quizás las personas que consultan específicamente sobre este tema están comenzando a entender que en Latinoamérica tenemos unos factores culturales y sociales que son bien diferentes a los factores culturales y sociales de los países europeos, de países que tienen incorporada la educación sexual desde la infancia, y donde nosotros realmente a veces tenemos una gran dificultad siquiera en comenzar a hablar con los pacientes sobre la sexualidad. Un poco lo que decía Silvina al final de su presentación. Una joven que empieza a tener dificultades en sus encuentros sexuales y que no es la primera opción preguntarle a su médico o médica de cabecera, sino preguntar a su red de pares y a sus amigas, y nunca ir hacia una búsqueda de una solución desde el ámbito médico. Y quizás eso en nuestra idiosincrasia tiene un factor de un peso mucho más importante que lo que puede pasar en algunos otros países. Teníamos una pregunta dirigida al doctor Rivero con respecto al uso de las terapias de choque de baja intensidad, sobre un comentario con respecto a por qué la modalidad no se utiliza como una solución duradera a la causa de la disfunción eréctil, más que al síntoma, a pesar de que está disponible en varios países como hizo su encuesta. O sea, la pregunta es, existe amplia evidencia de resultados satisfactorios que varían de 73 a 90% para el caso del gold standard, del universo del 70% de los casos de la disfunción eréctil tratados con onda de choque de baja intensidad. Las mismas se aplican ahora también para la disfunción sexual de la mujer, con resultados iniciales muy interesantes. Siendo así, ¿por qué se sigue cuestionando esta modalidad y por qué no se aprovecha más para dar una solución duradera a la causa versus al síntoma, a pesar de su disponibilidad en los países de la región, según la encuesta del doctor Rivero? Es otro tema interesante y tiene también varias facetas. No quiero excederme en el tiempo, pero sabemos que no hay coincidencia entre las guías de la Asociación Norteamericana de Urología y las guías europeas, eso por un lado, y dentro de lo que significa las posibles indicaciones que están consideradas en las guías europeas, tenemos que decir que no todos los profesionales de la salud están informados sobre la situación real de las ondas de choque, y existen también temas económicos en cuanto a cubrir el costo de las mismas. Por eso es muy interesante en todas las jornadas de educación sobre educación continua, incluir la actualización sobre las modernas terapéuticas que se están presentando para el tratamiento de los varones, para que los profesionales estén actualizados cuando no lo están per se. Con relación a la utilización en las mujeres, he leído recientemente un trabajo, pero seguramente es un territorio más para Silvina que para mí. Para concluir,
nosotros tenemos esta temática de las ondas de choque de baja intensidad en nuestros programas de educación continua. ¿Para qué? Y para que los profesionales vayan al día con lo último que se conoce, los últimos resultados, y vayan ubicándose en lo que significa el armamentario del tratamiento de la sexualidad de los varones. Silvina, por el tema de las mujeres, si tiene algún comentario. En realidad nosotros en las mujeres lo usamos más que en sexualidad, en incontinencia urinaria, hasta el momento, y en realidad para nosotros acá son tratamientos de alto costo. Y como yo intenté en 15 minutos explicar la diferencia de poblaciones que tenemos, estos tratamientos tiene acceso menos de un 6% de la población de las mujeres. Entonces es un tratamiento en el cual no podemos tener para difundirlo en forma masiva, sino que lo podemos difundir solamente en una franja de las mujeres de distintos países. Por eso son tratamientos que probablemente no estén en todo, sea un tratamiento en la disertación que se evalúe cotidianamente, pero es por una cuestión actualmente de costos y que las investigaciones en ginecología están hechos dentro de lo que vendría a ser el piso pelviano con respecto al prolapso de la incontinencia orina, ¿no? Muchas gracias a todos por la sesión de preguntas y respuestas. Y ya que no hay más preguntas y respuestas para realizar, le doy la palabra a la doctora Giraldi y al doctor Facio. Thank you so much. First of all, I want to thank you, SLAMS, for organizing this webinar. It has been wonderful. I want to thank you, Patricia Pascual, who's the co-chair of our education committee. And I also want to thank the moderator, Estella. Thank you so much for moderating, and the speakers. I really learned so much, and I'm so glad to hear how many good initiatives you have in Latin America, and I really look forward to hear more about it. I want to thank you, the translators. You did an excellent job. I think it's a difficult field. And finally, all the participants. We have been more than 100 participants for the webinar. I can inform you that the webinar will be made available on demand shortly through the ISSM University. So if you didn't see everything, or if you want to see it again or recommend it to someone else, please go to the ISSM University webpage and you can see it there. Before I hand over to Fernando, I just want to announce that our next webinar, which will be in English, will be September the 16th, and it will have a focus on sexual pleasure, a clinical focus on sexual pleasure. So this will be a webinar that is in collaboration with the World Association of Sexology. So please put it in your calendar, and thank you for organizing and participating in this excellent webinar. And I hand it over to you, Fernando. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço a Ana Maria e, em especial, agradeço a SSM. Obrigado. Thank you.